Una vez que hemos dado la introducción al módulo 7, donde veremos toda la parte de la seguridad del API, para comenzar la implementación es muy importante explicarte cuáles son los cambios que incorporé a la base de datos. Los cambios son los siguientes. Se ha creado una tabla user donde hemos separado la parte del correo y el password y también una tabla roles que anteriormente lo teníamos como un enum. Pues ahora, como vamos a manejar la parte de la autorización, decidí, en lugar de tener un enum, ahora incorporar una clase. De tal manera que en adelante uno podría crear roles, modificar roles o eliminarlos. ¿Ok? Y en la parte del usuario, como te acabo de mencionar, únicamente tendré el correo, el password y la clave foránea con el rol al cual estoy asociando este usuario. En la versión anterior de esta base de datos, el correo y el password se encontraban en clientes. Entonces eso ahora lo he separado porque tanto el autor y el cliente van a iniciar sesión. Entonces lo que hago es que las credenciales ahora lo tengo en users y todo lo que concierne al perfil de mi usuario, que contiene la información general, se encontrará en la parte de autores y en la parte de clientes. En el caso de autores, tiene su primer nombre, segundo nombre, tiene la biografía, y en el caso de clientes, tenemos lo mismo, nombre, apellido, y tenemos una dirección de envío. En ambos casos, observemos que ahora tanto la tabla autores y la tabla clientes recibe como clave foránea el ID del usuario. ¿Ok? Entonces, esos son los cambios que tenemos hasta el momento y son los únicos que se han incorporado para poder iniciar con la parte de la seguridad. Ahora lo que voy a hacer es dirigirme al proyecto para incorporar estas dos entidades de user y roles y realizar las modificaciones que sean necesarias. Bien, me encuentro en el proyecto y acabo de ingresar pues al archivo de propiedades en el application.properties. Y el motivo de haber ingresado a este archivo es para que en la propiedad de hibernate.ddl-auto, que actualmente lo tengo en update, como voy a realizar cambios en la parte de las entidades, lo que voy a hacer es que este valor voy a cambiarlo a crear y eliminar. De tal manera que una vez que finalice de realizar todos los cambios que tengan que ver con las tablas, entidades y subsanar los errores, luego ejecutaré el proyecto y lo que deseo hacer es que la configuración o la estructura que tiene mi base de datos actualmente se elimine y se cree con la nueva estructura después de los cambios. Eso, donde lo estoy haciendo, simplemente con este cambio en el archivo de application.properties. ¿Okay? Momentáneamente estoy cambiando el update por este valor de acá. Una vez que he realizado eso, me voy a dirigir a la parte de los modelos y ya estando en la parte del modelo, voy a dirigirme a la parte de las entidades. Esto lo voy a cerrar y vamos a ir acá a user, y actualmente el user es lo que viene a ser nuestro cliente. Entonces, como ya voy a tener una entidad cliente, entonces este user lo voy a editar. Voy a darle clic derecho. Voy a ir a la parte de refactor y voy a renombrar lo que es el nombre de la clase. Y le pondré como nombre customer o cliente. ¿Ok? Entonces, sí. Con respecto a toda modificación, no te preocupes porque en realidad, como sabemos, esto va a originar que hay cosas que se vayan a romper. Entonces ya iremos realizando pues la modificación y subsanando los errores paso a paso. Vamos a intentarlo nuevamente porque creo que no me permitió. Y ahí está. Entonces ahora el primer cambio que estoy haciendo es pasando lo que tenía antes como user. Lo estoy pasando al nombre de cliente. Y luego recién voy a crear mi entidad user. ¿Ok?
Y también vamos a incorporar lo que es el rol. Ahora, recuerda que yo tengo un enum que tiene el mismo nombre que la clase. Entonces, para que no causar confusión, entonces a este enum le voy a dar clic derecho y lo voy a renombrar. Y le voy a poner edenum. ¿Ok? Ya está. Entonces, en el caso de los roles, por el momento tengo los siguientes. Tengo el admin y tengo un user. Pero ahora recuerda que el usuario va a ser de dos tipos. Va a ser de tipo cliente y será de tipo autor. En el caso del autor, será un usuario que cuando ingrese va a tener una funcionalidad de poder publicar sus libros. ¿Ok? Y en el caso del cliente, el cliente no podrá publicar, sino que simplemente podrá comprar un libro. Y en el caso del admin, una parte de las funcionalidades es que el admin va a tener control total. Pero puntualmente ahora esos van a ser los tres roles que vamos a tener en el API. ¿Ok? Entonces, una vez que tenemos eso, voy a dirigirme a la parte del user. Y en la parte del user vamos a hacer los siguientes ajustes. Esto ya lo puedo ir cerrando. Y me vengo acá. Voy acá a la parte del usuario y vamos a hacer lo siguiente. Lo primero es colocarle el arroba entity y el arroba table. ¿Ok? Y vamos a colocarle el arroba data. Ya está. En el caso del user, voy a colocarle que se genere con la tabla el nombre de la tabla. Y vamos a colocar pues sus modificadores. Estos modificadores o estos atributos los puedo ir retirando de la parte del cliente. Y en la parte del cliente tengo esto, el correo y el password. Ahora, estos datos ya no se van a quedar en cliente, sino que pasarán a la tabla usuario, porque ahí puntualmente esta tabla representará las credenciales del usuario. Luego voy a irme por acá, nuevamente a la entidad cliente y copiaré este atributo de identidad y lo pegaré acá. ¿Ok? Entonces, hasta ahí ya tiene su identificador. Acá voy a colocarle un arroba column, un label, y le voy a indicar un constraint que este valor siempre sea único para también garantizar que pues un usuario no se registre con el mismo email, ¿no? O tener dos users con un mismo correo. De todas maneras, muy al margen de esta restricción que estoy colocando, igual voy a tener una función que verifique que un usuario no se pueda crear con dos correos o con un correo que se repita, ¿no? Luego tengo el password, hasta ahí ya estamos, esto lo vamos dejando por un momento y ahora me dirijo a la parte del rol. Voy a dirigirme a la clase rol, pero a ver, para que lo puedas observar con calma, ahí está. Tengo esto es lo único que estoy incorporando por el momento en la clase user y ahora me dirijo a la clase rol. En el caso del rol, vamos a tener arroba data, arroba entity y la parte del arroba table. Vamos a colocarle acá nombre, roles. Y acá también roles tendrá pues su identificador. Vamos acá. Y en este caso va a tener un nombre. Pero el nombre, como para no estar, digamos, en algunos casos colocándole mayúscula, minúscula, lo que voy a hacer es que el nombre va a ser el valor del rol. ¿Ok? Además, sigo manteniéndolo en un para no desperdiciarlo. ¿Sí? Entonces, en este caso voy a colocarle enumerated y le voy a indicar que el valor que realmente voy a almacenar en la base de datos es el nombre del rol. Y le colocaré que en la base de datos se almacene con esta columna nombre. Y que el rol también sea único. Pues no, ya está.
Entonces, este será nuestra entidad rol, que únicamente tiene el identificador y tiene pues un vínculo con el enum rol, que ya lo había tenido el enum rol, solo que simplemente le cambió el nombre. Y ahora en este enum recuerda que, bueno, ya tenía la parte del admin, solo que ahora incorporé la parte del cliente y el autor. ¿Ok? Una vez que ya tengo eso, ahora según la base de datos, el usuario debería estar asociado con un rol. O sea, en la tabla de mi base de datos, observa que esta tabla tiene un FK que proviene de la tabla roles. Entonces, vamos acá y vamos a representar ese vínculo. ¿Eso cómo lo represento? Se representa que acá en la entidad user vamos a tener el rol. Uy, creo que incorporé otro. No, sí está bien. Rol. Acá sí hay que tener mucho cuidado porque normalmente ya en algunos casos coinciden pues los nombres con algunas clases que forman parte de Spring. Simplemente hay que tener mucho cuidado al momento de hacer el import. ¿Cómo se representa esto? Que muchos autores, perdón, muchos usuarios se vinculan con un rol. Y en el caso del joy column sería nombre, el nombre del rol, vamos a ponerle rol ID. Y este hará referencia, reference column al ID. Recuerda que en este caso, este nombre de acá, rol ID, corresponde justamente al nombre que viene asociado acá, rol ID, ¿vale? Y cuando uno le coloca que hace referencia a la columna o nombre de la columna, es este ID de acá, es el nombre de la columna que está mapeado acá en esta entidad, ID. Este es el ID, este es el ID de esta entidad y ese es el ID que uno indica acá en el reference column name. ¿Ok? Y con eso ya se establece la asociación. Además de eso, vamos a indicarle el fetch type. El fetch se traduce como una carga. ¿Eso qué quiere decir? Cuando tú tienes en este caso una asociación de muchos a uno, ¿qué es lo que sucede cuando le colocas al many to one el fetch de tipo eager o de tipo carga temprana? Lo que sucede es que cuando tú vas a consultar el usuario, o sea, te vas a traer toda la información del usuario, el fetch eager lo que hace es también trae los roles o los objetos en todo caso que vienen asociados a ese usuario. Por eso se llama carga temprana, que en una sola petición te traes el rol y también te traes el usuario en esa consulta y te traes los roles asociados a ese usuario. Entonces, eso es lo que sucede cuando tú haces este fetch type. Nuevamente, cuando tú encuentres esto en el código, en una asociación de many to one, lo que significa es que cuando uno va a consultar la información del usuario, lo que va a suceder es que en esa consulta se traerá la información del usuario y también se traerá la información del rol que viene asociado a ese usuario. Y la contraparte es esto, carga perezosa. ¿Eso qué significa? Que si nosotros lo tuviéramos de esta manera, al momento de traernos la información del usuario, únicamente traeríamos la información del usuario, más no la información del rol con el cual viene asociado, sino que al ponerlo de carga en forma de carga perezosa, esos roles se harían mediante alguna consulta posterior, ¿ok? Pero en este caso vamos a dejarlo de esta manera. ¿Por qué? Porque por lo general un usuario no es que tenga muchos roles o una lista casi interminable de roles. A lo mucho tendrá uno o dos roles. Pero en este caso puntual el usuario solamente va a tener un rol. Entonces el traer los roles en la misma consulta del usuario no va a afectar mucho al rendimiento o no va a afectar al rendimiento porque solamente traes el usuario y traes el rol asociado. Sería distinto si
esto lo quisiéramos aplicar, por ejemplo, a una entidad publicación, y publicación tiene comentarios, una lista de comentarios. Imagínate, si al momento de traerte un post, te tienes que traer todos los comentarios de ese post con una carga Eager, eso sí afectaría el rendimiento y a la carga. Entonces, en ese escenario, lo que sí se recomendaría en lugar de Eager sería una carga lazy, si estuviéramos en el escenario de que esto fuera una publicación y esto fuera la lista de comentarios que viene asociado a esa publicación. Ahí sí sería de tipo lazy, o sea, carga bajo demanda. Pero en este caso Eager está bien. Y Eager también está bien porque cuando vamos a hacer la autenticación, recuerda que en esa autenticación va a ser muy importante no solamente verificar que existe el usuario con este correo y este password, sino que también va a ser en un proceso de autorización, también ya tener el rol que viene asociado a este usuario para saber qué permisos le vamos a dar. Entonces, con todo ese contexto, es muy importante que sea Eager. ¿Okay? Entonces, hasta ahí ya tengo esto. Y ahora vamos a lo siguiente. Tengo que dirigirme a la parte del cliente, a la parte del cliente. Y en la parte del cliente tengo que solucionar algunas cosas, como por ejemplo retirar este nombre completo que ya no lo voy a necesitar. Ok, esta parte de los registros se mantiene, esta parte del rol ya no iría acá porque ya está asociado con el usuario, o sea, se retira la parte del rol que lo tenía acá en cliente. Y también acá tengo que ir borrando algunos imports. Ok, borro algunos imports, esto se sigue manteniendo. Se continúa manteniendo la parte del primer y segundo nombre y se incorpora un atributo que tiene que ver con la fecha de envío. Voy a ponerle acá others column names, new label, vamos a ponerle acá false. Ya está. Incorporamos eso. Pero no solamente basta ahí, sino que cuando ya voy a asociar un cliente, recuerda que al momento de registrarse un usuario tipo cliente, ese proceso de registro se va a hacer en un momento, en un solo momento. No es que primero se registre el cliente y después el cliente registra sus credenciales. Por lo general no es tanto así, sino que imagínate que vamos a hacerlo en un solo formulario. Estos datos van a ser los datos personales del usuario tipo cliente y las credenciales estarían acá. O sea, tanto el correo y el password. ¿Eso qué quiere decir? Que un cliente, o sea, una clase cliente, ¿con cuántos objetos de tipo usuario se va a vincular? Con uno. O sea, un cliente va a tener solamente un usuario. Entonces ahí generamos una asociación de one-to-one con la clase user. Entonces, toda esta información serían los datos generales o los datos personales, en este caso el usuario, y sus credenciales como son el correo y el password ahora estaría centralizado en la clase user. Y ese es un vínculo de one-to-one, uno a uno. Y también eso que quiere decir que en la tabla cliente tendríamos que incorporar una columna que en este caso tendría el nombre de user-id y este haría referencia al ID de la entidad user. Eso, ¿cómo lo sé? O sea, ¿cómo sé que es este nombre? Nuevamente me voy a mi base de datos y ahora observa que en la clase, o perdón, en la tabla clientes, tengo esta información y tengo el FK que proviene de esta tabla users. ¿Ok? Entonces, hasta ahí ya tenemos esos cambios. ¿Ok? Tenemos esto. Pero ahora tengo que regresar a la entidad user. Y en la entidad user no solamente me tengo que quedar con esto. ¿Por qué? Porque tengo que agregar también acá en esta entidad, esta asociación, que es customer.
¿Y esto por qué lo haces, Henry? Lo que pasa es que, como te acabo de comentar, el registro de un cliente, al momento que tú registras un cliente, en ese mismo momento también se estará registrando la información del usuario. Por eso te decía que ese registro del cliente del usuario no se hace en dos momentos distintos, es en una sola transacción. En una sola transacción, tú envías mediante un formulario los datos personales del cliente más sus credenciales. Entonces, en ese escenario, yo necesito hacer una asociación que se conoce como bidireccional. Primero, tengo que asociar lo que es en la clase, en la entidad cliente, el vínculo con la entidad user mediante un one-to-one, pero acá tengo que colocarle el arroba join-column porque en esta tabla, la tabla que se va a generar de esta entidad va a contener este user ID. Sin embargo, en la entidad user tengo que mantener la bidireccionalidad y esto me va a asegurar que cuando yo registre la información de un objeto cliente, en cascada también se guardará la información del user. Y acá lo que estoy haciendo en este one-to-one, estoy indicando con qué atributo se va a mapear. Entonces, este user de acá es el atributo, este user de acá es el atributo que yo tengo mapeado en la entidad cliente. Acá está, ¿ve? Acá está el mapped by. Entonces, con eso ya establezco la doble asociación. Algo similar tengo que hacer con el autor. Me dirijo a autor y acá también tengo que hacer algunos cambios. Esto se mantiene, acá tengo ya la biografía, hasta ahí todo bien. Solo que acá tendría que incorporar la parte del user, que es muy similar a esto, así que vengo acá, vengo a autor, lo pego y ahí ya tengo el vínculo con user. Y ahora en user tendría que hacer algo muy similar a lo que hice con este cliente, solo que en este caso ya no sería cliente, sino que sería, ¿qué cosa? Autor. Autor. Y en este caso sería user, hasta ahí se mantiene y ya está. Entonces, hasta ahí ya tengo incorporado usuario, tengo incorporado el rol, he hecho modificaciones en mi entidad cliente, también autor, pero me falta hacer una modificación en compra. Y quizás te preguntes, ¿y por qué en compra? Porque recuerda que en compra yo lo tengo asociado con lo que es el cliente. Sin embargo, asociarlo con un cliente, o sea, asociar la compra con un cliente es como que desde la compra yo tendría acceso a toda la información del cliente, cuando en realidad la compra debería estar asociado a un usuario. O sea, ¿quién es el usuario que compró? Es el usuario que inició sesión. ¿Dónde se encuentran las credenciales para iniciar sesión? Ya no se encuentran en cliente, ahora se encuentran en user. Entonces ahora, en lugar de hacer este vínculo, acá tendría que ir user. Pero quizás tú te preguntes y digas, ¿pero por qué en user? Recuerda que si ya lo tengo vinculado con user, fácilmente podría engancharlo también con el cliente y saber que esas credenciales a quién pertenece, o pertenece a un cliente o pertenece a un autor. Entonces, ¿ya? Por ese motivo lo vinculo con user. Y ahora acá esto cambiaría, sería user ID. Y ya no sería esto, sino sería user. Ese es otro cambio que va a ocurrir también en la base de datos. Esto se mantiene, esto de acá se mantiene. Y estos cambios van a depender mucho de cuáles son los nombres que tú tienes en tu base de datos, ¿ok? Para que no te pierdas y lo hagas el cambio y en el caso pues suceda algún error, que de hecho te van a salir algunos errores porque estás haciendo cambios en asociaciones, relaciones. Como en mi caso estoy no solamente asociando nuevas entidades, sino que también he modificado el nombre de una clase. Entonces, eso de hecho por ahí ya me saltó algunos errores, pero este video lo voy a dejar hasta acá.
en resumen, lo que estoy haciendo es simplemente haber creado dos clases, el user y el role. Estas dos clases van a ser muy importantes para lo que es la autenticación. En el caso del user, ahí se va a manejar la autenticación con el email y el password, y la autorización se va a manejar mediante el clase role. Y después los perfiles van a estar representados por autor y cliente, que son los dos tipos de usuarios que van a iniciar sesión en mi aplicación. Y ahí simplemente he dejado pues los datos generales y he comenzado a retirar las credenciales porque ahora ya están asociados con user. Hice ese cambio, y también el último cambio que he hecho es que ahora la entidad compra antes estaba asociado directamente con el cliente, ahora lo he vinculado con el user. ¿Ok? Entonces, en el siguiente video vamos a continuar haciendo más modificaciones, así que no te lo pierdas. Gracias.